Felipe González no es un patriota, es un traidor. Bueno. Y es un tipo que ha sido presidente de este gobierno y que ha pertenecido a unas siglas. Y cuando has pertenecido a un partido político y sigues perteneciendo, deberías tener un poquito más de lealtad a las siglas y al partido que tantos años ha representado. Y ahora mismo Felipe González es un activo político, pero para la derecha. Y para mí, como presidente, que bueno, su gestión no me gustó, tuvo casos de corrupción, el señor X sabemos todos quién era, y todo esto que podemos seguir hablando de Felipe González, que hoy da lecciones como si su gobierno hubiese sido mucho mejor. A mí me parece de traidor. Creo que el ejemplo de lo que hay que hacer cuando eres presidente, cuando dejas de serlo y cuando perteneces a un partido... Pero estaba viendo la tele y he puesto 4 y he oído a una tertuliana decir que Felipe, después de estas declaraciones, decir que Felipe González era un traidor. Sí, lo dice bastante gente. Felipe González, que es evidentemente... ¿Es aquel la mitad tonta, la mitad tetas? No me acuerdo. Eso es una frase de una serie de la maravillosa señora Maisel. O sea, la copia de la maravillosa señora Maisel. Pues no recuerdo ahora. Decía que Felipe González... Rosa se va a realizar, él lo sabe, ¿no? Que es una frase de la maravillosa señora Maisel. Estuvo Rosa, ¿no te dice ahora que? Estuvo gobernando 13 años. Ese partido socialista... Este gobierno no ha aprobado presupuestos, esto es cierto, y yo creo que debería presentar unos presupuestos y que deberían ser aprobados. Pero aún así se te olvida que este gobierno sigue legislando y que el 82% de las iniciativas que salen en el Congreso se aprueban. Salen... ¿Perdona? Salen con consenso, no hay una mayoría del Partido Socialista, pero salen con Sumar, con apoyo de Esquerra, con apoyo de Junts, con apoyo de Bildu. No, es verdad. Pero dime qué. Es verdad, pues si lo estamos viendo con el decreto, lo estamos viendo hasta con las pensiones, lo estamos viendo con... Pero eso es una revalorización que se ha hecho siempre, Sara. Pero bueno, salen otro tipo de iniciativas. De verdad. Ahora te hago todo el repaso, pero es que no quiero perderme una cosa, porque es que como no tengo el mismo tiempo que tú, voy a intentar... No tienes el doble. No lo tengo. Entonces, ahora te hago el repaso y te paso todo el decreto. No, es el tuyo. Pero bueno, hay que medir los tiempos porque... Un segundo, que quiero acabar y decir una cosa de Felipe González. Felipe González no es un patriota, es un traidor. Y es un tipo que ha sido presidente de este gobierno y que ha pertenecido a unas siglas. Y cuando has pertenecido a un partido político y sigues perteneciendo, deberías tener un poquito más de lealtad a las siglas y al partido que tantos años ha representado. Y ahora mismo Felipe González es un activo político, pero para la derecha. Y para mí, como presidente, que bueno, su gestión no me gustó, tuvo casos de corrupción, el señor X sabemos todos quién era, y todo esto que podemos seguir hablando de FelipeGonzález, que hoy da lecciones como si su gobierno hubiese sido mucho mejor. A mí me parece de traidor. Creo que el ejemplo de lo que hay que hacer cuando eres presidente, cuando dejas de serlo y cuando perteneces a un partido es José Luis Rodríguez. Espera. Yo quiero dejar claro que Jaime de los Santos no hizo esas afirmaciones bajo ningún concepto. Hola Elías, ¿qué tal? Soy Sara, ¿cómo estás? Yo desde el primer momento, en ningún momento ha habido una manipulación y hablo en nombre primero de mí, que soy la afectada, la insultada. Yo entiendo que cuando tú te refieres a que hay prostitutas de Sánchez con dinero público, en un ente público, en una televisión y ahora además te refieres a mí, más allá de esto, que yo quiero recordar y recalco que yo no debo ser noticia, yo debo fiscalizar lo que hacéis vosotros, no tenéis que dejar de fiscalizarlo. Me refiero a ellos como políticos. Tienen que dejar un poco en paz a los analistas, a los periodistas, sea quien sea, digo Elías, y todo el resto de partidos. Pero es curioso porque el resto no he escuchado nunca a un político llamar prostituta a una periodista o a un analista. Y me parece muy peligroso porque estamos llegando a unos puntos muy violentos donde es difícil ya empezar a diferenciar a un youtuber violento con un cargo
público. Y sí que me gustaría decir y dejar claro esto, que en ningún momento ha habido una manipulación ni de Televisión Española, ni de los periodistas, ni de los compañeros que se han solidarizado, ni de los políticos, ni de la ciudadanía, ni de mí misma. Aquí ha habido un señor que en un micro, en una rueda de prensa, ha decidido atacar, utilizarme como arma arrojadiza para hacer campaña, y nunca un periodista, nunca un analista y nunca un ciudadano debe ser un arma arrojadiza para ningún político. O sea, que me suelten un poquito el brazo y se dediquen a hablar del genocidio en Gaza, de Ucrania, de Putin, y que tengan otra trayectoria, pero que a mí me dejen un poco en paz. Que te dejen en paz, vale. Que te dejen en paz. Hombre, vale, por libertad de expresión, no. como demócratas Señor, deberíamos estar todos en contra que un partido ataque a... Pues yo me he sentido insultada, Elías. Me gustaría que lo dijese él. Yo quiero dejarlo claro, porque esto no solo va de mí. Esto va de que hay una estrategia de denostar los servicios públicos y de los programas que están funcionando. Y yo repito esto, no ha habido ningún tipo de manipulación. Ha habido un político, un cargo público al cual pagamos todos los ciudadanos, que desde un micro ha atacado a una analista política. Ya está. Yo no voy a hacer leña del árbol caído. Yo no pido dimisiones, pido respeto. Ya está. Señor Bendodo. Nos vamos a acercar ahora hasta la redacción con una última hora que tiene que ver particularmente con esta casa, con Radio Televisión Española, y con el acoso que sufren algunos de nuestros colaboradores. Arantxa Ejez, cuéntanos. Sí, Gonzalo, Radio Televisión Española, esta casa alza la voz contra los ataques indiscriminados que están sufriendo algunos de sus colaboradores, en concreto 2 mujeres, Sara Santaolalla ahí sentada y Laura Arroyo, por parte de personas, pero también por parte de partidos políticos. Dice el comunicado que desde aquí se fomenta la libertad de expresión, y el debate hasta la pasión discrepante, pero que no son tolerables los insultos ni tampoco las falsedades. Además, hace hincapié en que sean 2 mujeres, porque dice esto demuestra una misoginia y un machismo que ninguna sociedad debe permitir, y tampoco lo va a hacer esta casa. Gracias, Arantxa. Bueno, pues está aquí Sara con nosotros. ¿Te ha aliviado? ¿Te sientes apoyada? Porque es verdad, que nosotros lo tenemos que sufrir más. Machismo, misoginia, son ataques gravísimos. ¿Cómo estás tú? Tú sabes mucho de esto. Sí. Lo primero, yo me gustaría agradecer públicamente a la cadena, a la corporación, al Consejo, por el apoyo, porque no hay que hacerlo solo en privado, hay que hacerlo en público para frenar el acoso que sufrimos las mujeres, pero que esta casa está sufriendo particularmente los trabajadores. Estamos viendo una campaña feroz de algunos partidos, de algunos medios y de algunos colectivos contra los profesionales de esta casa, y creo que hay que denunciarlo y creo que hay que ser valiente, porque si no eres cómplice de todo aquel que acosa. Yo personalmente estoy preparada para todo, ya son muchas campañas sufridas y vividas, y que todo tiene una tilde y una pizca y huele a tanto a machismo, a perseguir a las mujeres libres, independientes, incluso en el caso de Laura Arroyo, periodista, todavía incluso el racismo que tiene que sufrir por ser una mujer peruana. Entonces, es verdad que nos acostumbramos, y es voy a decirlo técnicamente, una mierda acostumbrarse al odio, a la violencia que hemos normalizado en nuestra sociedad, pero que muchas mujeres, tú, Marta, Irene, que sufren este tipo de campañas, y que hay que denunciarlas, y agradezco que esta casa lo haga, porque se ha insultado mucho a periodistas en otros sitios y no han salido tus jefes a defenderte. Hola, vengo a denunciar una peligrosa escalada de violencia que estoy sufriendo en las últimas 24 horas. Empezó en las redes sociales con algunos usuarios deseándome la muerte e insultándome a diario. Les denunciamos. Siguió en mi puesto de trabajo cuando una diputada del Partido Popular, un cargo público, utilizó el término cocos para referirse a mis pechos, utilizando mi forma de vestir y mi aspecto físico para humillarme. Y ha seguido de la forma más grave, a las puertas de mi casa, con el agitador Ultra Vito Quiles. En las últimas horas, el agitador Ultra Vito Quiles se ha presentado en Televisión Española, en mi puesto de trabajo, intentando forzar el control de seguridad, intentando colarse, preguntando a los propios agentes dónde estaba Sara Santaolalla, para una vez más no hacer preguntas incómodas, acosarme a las puertas de mi puesto de trabajo. Cuando salía de Televisión Española me ha visto irme en un coche y rápidamente se ha subido a un Mercedes negro clase C del año 2008 para iniciar una persecución en la autovía durante un trayecto de unos 20-25 minutos. En algunos
tramos de este trayecto, Vito Quiles sobrepasaba los límites de velocidad con una conducción temeraria en el que ha puesto en riesgo la vida del conductor y la mía propia. Después de esta persecución, durante el final del tramo, les hemos perdido de vista con la mala suerte que cuando he llegado al portal de mi casa, cuando he llegado a las puertas de mi casa, estaba allí esperándome con otros 2 escuadristas. En un momento de estado de nervios, de shock, de ansiedad, le he pedido a mi conductor que me acercase a la comisaría más cercana para interponer una denuncia contra Vito Quiles por acosarme, por perseguirme y por violentarme. Una vez he llegado a la comisaría he pedido auxilio a los propios agentes para poder volver a mi casa y que no estuviesen esperándome a la puerta. Los agentes han identificado a Vito Quiles y a estas otras 2 personas y una vez han sido expulsados de la puerta de mi casa, he sido escoltada hasta mi casa por la policía para poder volver sana y salva. Esto no es periodismo, esto no son preguntas incómodas, esto es acoso, esto es violencia fascista y a estos fascistas hay que pararles, hay que denunciarles y no hay que dejarnos solas. Quieren que tengamos miedo a la hora de salir de casa, quieren que tengamos miedo a la hora de denunciarles. Sabían dónde vivía, sabía cuál era mi portal, sabía cuál era mi casa y estaba esperando para acosarme una vez más, como hacen las calles. Pero esta vez ha sobrepasado todos los límites. No puedes colarte en mi casa, no puedes colarte en mi trabajo, no puedes perseguirme con el coche para intentar, no sé, sacarme de la carretera, poner en riesgo mi vida. Poner en riesgo mi integridad física. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo siguiente? ¿Una agresión a las puertas de mi casa? ¿Que me crucen la cara? ¿Terminar en una cuneta? Esto es donde nos están llevando los ultraderechistas sicarios y financiados. Y esto no se puede permitir. Tienen dinero suficiente para seguirme de mi puesto de trabajo a la puerta de mi casa, para espiarme, para fotografiarme, para hacerme una campaña de persecución, porque se lo están pagando. Este acoso está siendo financiado, esta propaganda fascista y esta persecución fascista está siendo pagada por gobiernos autonómicos del Partido Popular y de Vox. Estos ultras no van solos, no actúan con su bolsillo propio, son financiados y pagados. Y la financiación pública no puede ser para el odio individual.